Pasado hablamos sobre la gran ramera, dimos algunos detalles, ¿verdad?, que está identificando esta ramera hoy en día. Hoy vamos a continuar y vamos a estar hablando sobre la forma final del poder mundial de los gentiles, tal como está en el título en la Biblia Reina Valera de Scofield. Y bueno, que va a ser a partir del versículo 8 en adelante. Esta lección o esta enseñanza que estaremos teniendo hoy, mis hermanos, es muy importante, porque vamos a estar tomando los pasajes que hablan de ese octavo personaje que va a surgir de los 7 países que ya han controlado a Israel, pero que en los últimos 3 años y medio va a estar persiguiendo al pueblo de Israel, y no para esclavizarlos en sí, sino para matarlos a todos los israelitas. Ahí en Apocalipsis 17 vamos a leer del versículo 7 en adelante. Dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esto, hermano, es lo que el ángel le va a explicar a Juan. Juan está asombrado. Era algo nuevo para él y era un misterio escondido. Él ahí se dio cuenta de dónde viene entonces el odio hacia el pueblo de Israel. La bestia que has visto, note bien que le llama bestia. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero. Mire cuál va a ser el propósito de ellos. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Qué tremendo esto, hermano. Están peleando contra el pueblo de Israel, pero a lo último van a enfrentarse contra el Rey de reyes. El diablo siempre ha perseguido a lo que Dios ha creado. Y ya hablamos nosotros que Dios hizo su primera creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, estaba vacía. El diablo queriendo arruinar siempre la belleza que Dios hace. El hombre se ha corrompido, vino el diluvio y todavía se corrompió después del diluvio. Y Dios tuvo que hacer una nueva creación, creando un pueblo llamado Israel. Le dio leyes, le dio su palabra, le dio profetas, pastores, líderes que guió al pueblo. Y también Israel, hermano, no obedeció a Dios. Entonces vino una tercera creación,
y es la iglesia. Ahí estamos nosotros. La iglesia que nace en el Pentecostés. Pablo le llama en Gálatas nueva creación. En los Efesios le llama un hombre nuevo, que hizo de judíos y gentiles. Le llama un nuevo edificio de Dios. Y nosotros, hermano, estamos allí. Note bien que todo esto es una conexión que está en el libro de Daniel. Esto que Juan está viendo, Daniel lo había visto más de 600 años atrás. Ya lo había visto. Note bien que a Daniel se le había revelado la visión de la bestia horrible, el cuerpo pequeño y los 10 cuernos, esto que ve Juan. Vamos a Daniel capítulo 7, del versículo 7 al 8. Después de esto miraba yo las visiones de la noche. Note bien, 600 años antes. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible. Daniel había visto 4 bestias, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, oiga bien, he aquí que otro cuerno pequeño, este cuerno que nosotros vemos acá en Apocalipsis, que le llama el octavo, que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Era un ser humano, pero de una forma monstruosa. En Apocalipsis capítulo 13, Juan ve de dónde sale esta bestia. Estamos viendo cómo esta bestia se ve. Está hablando de su poder. Pero en Apocalipsis capítulo 13, esta bestia sale del mar. Dice Apocalipsis 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Identifique bien esta bestia usted. ¿Tenía qué? 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos, 10 diademas. Y sobre sus cabezas, que son 7, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Note bien, cuando usted ve los países que han conquistado a Israel, tenemos a Babilonia, ¿verdad? Y ahí tenemos el león. Tenemos también a los medos persas. Ahí tenemos al leopardo, o sea, al oso. Tenemos a Grecia, el leopardo. Y luego la cuarta bestia, que es realmente una bestia que Daniel no le halla qué clase de animal es. Pero en esta bestia, en Apocalipsis, se juntan, se integran la fuerza y el poder de las otras bestias. Por eso es que esta bestia, la única que ve Juan en Apocalipsis, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Quiere decir que tenía la fuerza de Grecia. Y sus pies como de oso. Tenía la fuerza de los medos persas. Y su boca como de león. Tenía la fuerza de Babilonia. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Están conglomerados ahora en una sola bestia los 4 poderes que han oprimido a Israel. Luego dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte,
pero su herida mortal fue sanada. Oiga bien, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Juan lo está viendo así. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Se maravilla porque es una bestia que no existía y de repente aparece de nuevo. Y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Tenía colmillos de hierro, desmenuzaba todo lo que encontraba en su paso, dice Daniel. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Aquí, esta es una de las armas que usó Satanás, el dragón, en el cielo antes de su caída. Él dice la Biblia en el capítulo 12 que con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles. ¿Qué quiere decir la cola ahí? Quiere decir que estuvo hablando mal de Dios. Estuvo tratando de convencer a los ángeles de que Dios no tenía poder y que Él era el verdadero Dios y Él se quería sentar en el trono. Y luego pues lo tiró Dios del cielo, donde estaba viviendo permanentemente. Se le puede llamar Lucifer, porque era ángel de luz. Y este dragón, hermano, le había dado autoridad a la bestia. Hablaba grandes cosas. Así que este es el medio por el cual hasta el día de hoy utiliza Satanás. Lo utilizó con Eva. Con que Dios os ha dicho. ¿Se da cuenta? Las palabras. Y ese es el medio que usa la política. Quieren que voten por un candidato, pues hablan mal del otro. Lo interpretan mal, dicen cosas tremendas del otro, tratando de poner una imagen sucia para que los demás pues digan: no, este no va a ser un buen presidente, voy a votar por el otro, la otra. Así que Santiago dice que la lengua es como un pequeño fuego, enciende un pequeño fuego y es peligroso. Déjeme decirle que hay gente que se ha enfermado por lo que han dicho de ellas. Se enferman. ¿Y por qué estás enfermo? No, que por ahí andan diciendo de mí esto, que el otro. Es la cola de Satanás, hermano. Esa es la cola. Por eso en Deuteronomio 28 Dios dice: y serás cabeza y no cola. ¿Vas a entender? Tú no vas a andar chismeando. Andaba Satanás, dice Isaías, en sus contrataciones, usando sus palabras. Por eso, hermano, dice la Biblia que todo aquel que habla por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, ahí en 1 Corintios capítulo 12, el que habla a través del Espíritu Santo le llama a Jesús Señor, porque está sujeto a Él. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, palabras convincentes, grandes cosas. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio de los 7 años. Pero note bien lo que dice el versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Estaba hablando mal de Dios a la humanidad, a sus subordinados, a sus súbditos. Y se le dio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Quién está morando en el cielo ahora? La iglesia que se ha ido. ¿Se da cuenta? Ni cuando estemos en el cielo nos vamos a escapar de la boca del diablo. Usted sabe que cuando alguien está sirviendo al Señor, un ministro, un gran siervo de Dios, una sierva del Señor,
de repente se muere. La gente, unos hablan bien, no, fue un gran hombre de Dios, fue aquí, pero surge otro grupo. No, hombre, ese era un diablo usted. Este acá, este allá. Ni en el cielo se libran. Pero que sigan hablando, ya estamos en el cielo. ¿Verdad que sí? El diablo seguirá hablando. Mire, si habla mal de Dios, ¿cuántos no van a hablar mal de usted y de mí usted? Usted no se aflija, hombre. El diablo así es. Pero nosotros, hermano, no vamos a ser convencidos por Satanás, porque estas palabras que Satanás usa son palabras para volvernos enemigos de Dios, para sacarnos de la iglesia, para sacarnos de la verdad divina, para sacarnos de la sana doctrina. Él odia el nombre de Dios. Él odia el tabernáculo porque en el tabernáculo se adora a Dios. Él odia una iglesia porque en la iglesia adoramos a Dios. Lo primero que el diablo le dice a la gente: ya no vayas a la iglesia. Le quitan las ganas de venir a la iglesia. Ya no siente sabor en venir a la iglesia. Se ocupa en otras cosas. Porque el diablo odia el tabernáculo, odia la iglesia y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, los que están en la tierra. ¿Quiénes son los santos? Los judíos, los israelitas. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le dio autoridad. Pero noten bien que no hay guerra contra estas tribus, lenguas y pueblos, o sea, pueblo, lengua y nación. Es solamente contra los israelitas. Tiene autoridad sobre todo el mundo, pero quiere que todo el mundo lo adore. Pero a un israelita si lo encuentra, lo mata. Porque el israelita va a decir: no, yo no te voy a adorar a ti. Yo ya sé muy bien quién es el verdadero Mesías. Tú nos has traicionado. Y si es un pacto con nosotros por 7 años, a la mitad de los 7 años, tú quebrantaste el pacto sentándote ahí queriendo ser Dios. Así que nosotros ya no creemos que tú seas el verdadero Mesías. Ahora creemos en el Mesías que están predicando los 144,000, que es aquel que murió en la cruz del Calvario. Ese es nuestro Mesías. Ya no te vamos a adorar a ti, ahora adoramos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y van a decir ellos: bueno, pues te vamos a matar. Pues mátenme. Y los van a matar. Imagínese usted. Y luego dice el versículo 8: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Quiere decir que esta es gente que ya está destinada para la perdición debido a que se han unido al dragón, se han unido a la bestia. Por eso sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Qué hermoso es que nuestros nombres, hermanos, los tengamos escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque nosotros no estamos adorando a Satanás. Nosotros estamos adorando a Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero se tiene que identificar la bestia. ¿Quién es esta bestia? Apocalipsis 17, del 7 al 14 nos dice: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es. Está hablando, hermano, de un poder gentil. Le está hablando de Roma. Y está para subir del abismo. Ahora, esta Roma va a ser una Roma diferente. Es la cuarta bestia que vio Daniel. Terrible, horrible, que tiene el poder de las otras 3 naciones juntas. Una iglesia, una bestia poderosa. Porque esta bestia sale del abismo. Sale de allí. Cuando Jesús fue a Gadara y sacó más de 2,000 demonios del endemoniado que estaba allí,
le pedían que no lo mandaran al abismo. No nos mandes al abismo, no nos mandes al abismo. Si a algo sí le tiene miedo los demonios, es al abismo. Porque ellos saben que de ahí no salen, media vez lleguen. No salen para trastornar el mundo. Aunque Dios tiene atados muchos demonios, porque son más peligrosos que los demonios que están en esta tierra, actuando con el hombre. Luego dice, en sí, esta bestia, hermano, que no era en el tiempo de Juan, por eso dice, y no es, esta bestia será, es decir, va a resucitar en la gran tribulación, va a surgir un imperio poderoso mundial, hermano, con un líder que va a ser tan lleno de sabiduría, lleno de inteligencia, con facilidad de palabras. ¿Ha escuchado usted a esos motivadores que tienen una facilidad de palabras tremendamente que pueden cautivar los corazones? Allá en Puerto Rico había un hermano que cada vez que se moría alguien, lo llamaban. Y cuando él hablaba, todos lloraban. Porque como era un velorio, pues todos tenían que llorar. Y cuando él empezaba a hablar y hablar y hablar, hablaba tan bonito que terminaban todos los que le escuchaban llorando. Ahora la pregunta es, ¿será que estaban llorando por el muerto? ¿Estaban llorando simplemente por las palabras de...? Usted sabe que hay gente que... Porque el llanto contagia a usted. Yo le aseguro que si pasa una de las semanas en este momento y empieza a llorar, todos lloramos. Porque el llanto contagia. ¿Verdad que sí? ¿Cómo es que se convence a la gente? Con el llanto. La persona que llora, es que me pegó, que... Dice, pobre, le toca a uno el corazón. Y uno se va con aquella persona, aunque sea una mentira. Pero como está llorando, pues lo convence a uno. ¿Verdad que sí? Los hombres, dicen que los hombres no lloran, pero cuando lo está dejando la novia, llora para convencerla de que no se vaya. De esa manera, pues se ponen a llorar como niños. Solamente para hacer una pantomima, porque después no cambian, siguen igual. Así que la mujer los tiene que tener llorando todo el tiempo. Bueno, mire, hermano, en este pasaje que hemos leído, hubiéramos esperado que el ángel dijera primero algo acerca de la mujer, para luego referirse a la bestia. Pero en sí la bestia es más importante que la mujer, aunque ella esté sentada en sus lomos. Satanás le dio su poder a la bestia. Le dio trono y le dio autoridad. Y es la bestia que fue mortalmente herida. Roma que no es ahora. Roma está herida. Roma políticamente no reina sobre los reyes de la tierra. Religiosamente reina para acá en el occidente, a través de la religión católica, que de los años 400 para acá, pues tomó bastante auge. Y casi todos nosotros crecimos en nuestros pueblos, viendo la iglesia, oyendo las campanas. ¿Verdad que sí? La iglesia católica era el edificio más sobresaliente en el pueblo, porque la religión ocupaba el primer lugar. Usted iba a una ciudad, lo primero que veía era la iglesia que sobresalía. Pero ahora va de nuevo a esa ciudad, no es la iglesia está escondida, porque el materialismo ha tomado lugar y ahora el materialismo vale más que la religión. Aún hasta en esa forma de representación vemos nosotros cómo la iglesia ha sido escondida por el materialismo. Antes las iglesias estaban llenas, había sed de Dios, había derramamiento del Espíritu Santo, todos querían ser llenos del Espíritu Santo. Ahora no, ahora se terminó eso.
Entonces, hermano, en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Note bien, el dragón le dio poder a la bestia. La bestia quiere ser como Dios, quien es y quien era y que ha de venir, así dice la Biblia. Ese es el Dios que presenta la Biblia, un Dios quien es, quien era y que ha de venir. ¿Por qué habla de un pasado? Porque Dios se encarnó. Cristo Jesús anduvo acá. Así que la humanidad de Cristo es un pasado. Por eso cuando Juan en su evangelio habla de Cristo, habla del Cristo que ya se fue al cielo, donde dice que el verbo era, está hablando de lo antes de venir a la tierra, pero está hablando del que ya se fue. Dice, y vimos su gloria. Vimos su gloria. ¿A qué se refiere Juan? A ese momento en que lo vio en el monte de la transfiguración. Y no solamente eso también, sino a las maravillas que él hizo, las obras que él hizo. Así, por eso es que era, pero es el que ha de venir. Todo ojo lo verá, porque vendrá Cristo siendo visible. Entonces, esta expresión se puede aplicar tanto a Dios como a Cristo, porque también de Dios el Padre se habla lo mismo. Una vez, la bestia se escribe por igual como la que una vez era y no es, y está a punto de salir del abismo e ir a su destrucción. Pero está hablando en sí de el poder imperial de las naciones sobre Israel. Entonces, es el que era y no es y vendrá, dice el versículo 11 del capítulo 17. Es el que era y no es y vendrá. Era porque Roma realmente fue poderosa, pero ya no es poderosa. Pero va a suscitar, va a venir del abismo. Una vez más vemos la parodia satánica, el anticristo que trata de ocupar ¿qué? El lugar de Cristo. La bestia que has visto fue y no es, dice el versículo 8. Esto de que fue se refiere al pasado. Esta bestia fue la cuarta bestia de las visiones de Daniel. ¿Cómo era esta bestia? Espantosa y terrible. En gran manera fuerte, devoraba y desmenuzaba y tenía 10 cuernos. Y aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Y en este cuerno habían ojos como de hombre y una boca que hablaba grandezas. Esta bestia que fue es el antiguo imperio romano, estamos diciendo, representado por el emperador, pero que no es. Y no es porque ya no existe como tal, aunque los países que lo integraron aún existen, pero el poder de Roma no existe como estaba existiendo en los tiempos de Jesús. Y aún en los primeros 100 años, podemos decir los primeros 3 años de nuestra era, Roma persiguió a la iglesia, quemó cristianos, mató muchos cristianos, podemos decir millones, hombres y mujeres que servían al Señor. Por eso dice el versículo 8, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Ahora, desde luego, un imperio integrado por países no sube el abismo. Por eso aquí se está hablando de algo misterioso. Tampoco suben del abismo los espíritus de humanos que hayan partido, pues el abismo no es su lugar, sino el infierno. Y de ahí no pueden salir, ni para hablar, ni para predicar, ni para reencarnarse. No.
El espíritu de los santos tampoco sale del paraíso. Vamos a estar allá y no vamos a poder retornar a la tierra, sino hasta que estemos con Cristo. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Esta gente que está ahí ya muerta ya no puede venir, hermano. Está con Cristo allá. Está con Dios. El abismo es el lugar de los demonios, según Lucas 8:31. Y del abismo suben demonios en general y demonios de alto rango. Eso va a suceder con Apocalipsis capítulo 9. Y Pablo nos dice en Efesios 6 de que estos demonios están bien organizados. En la profecía de Daniel encontramos que las naciones paganas tienen un príncipe de parte de Satanás, un demonio de alto rango. Cada país de ellos, de esos, tiene un demonio de alto rango que los está guiando. Pablo le llama principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo. Así como el pueblo de Israel también tiene su príncipe. ¿Cuál es el príncipe del pueblo de Israel? ¿Cuál es su príncipe? ¿Cómo se llama ese arcángel? El arcángel Miguel. Por eso es que el arcángel Miguel va a tomar una parte preponderante, muy especial durante la tribulación. Veamos lo que dice Daniel en su capítulo 12, versículo 1, para que se dé cuenta que esto ya está profetizado, mi hermano. Mientras que los demonios están allí, también el arcángel Miguel y su séquito estarán contraponiéndose para que los demonios no vayan más allá de lo que Dios les ha estipulado. Vemos en Apocalipsis 12 que el arcángel Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y sus ángeles. Es una guerra que no es visible a los ojos humanos, pero es una guerra de verdad. Una guerra donde se vence, donde alguien tiene que perder y donde alguien tiene que ganar. Note bien lo que dice Daniel en aquel tiempo. ¿Qué tiempo? En el tiempo de la tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es el príncipe de los israelitas. Por eso en la guerra de Yom Kippur, en la guerra de los 6 días, en las guerras que han tenido los israelitas, muchos de ellos dicen: no, yo miraba al arcángel Miguel que nos guiaba. O sea que ellos saben muy bien que el arcángel Miguel es el príncipe de la batalla para defender a los hijos del pueblo de Dios. Y será tiempo de angustia, ni modo, pues ya hemos hablado de lo que está pasando en la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿En qué tiempo? El tiempo de la tribulación. Será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Quiénes adoran a la bestia? Los que no están o no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Pero aquel pueblo que reconozca que son los que llegan tocando. ¿Quiénes son estos? Son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, que han sido muertos en la tierra, ya en espíritu, ya a la boda del Cordero. Ya nosotros estamos resucitados, espíritu, alma y cuerpo, pero ellos no llegan así. Ellos llegan en espíritu y nada más. Son invitados a la boda. Porque Israel no es la iglesia. Israel es un pueblo de Dios, pero no, como nación no es la iglesia. La iglesia es otro pueblo. Dice 1 Corintios 10:32 que está Israel, los gentiles y la iglesia. 3 pueblos que hay hoy en el mundo. Pablo supo distinguir a Israel de la iglesia y a la iglesia de Israel. Entonces, aquí vemos, hermano, que la bestia que sube del abismo es el poderoso demonio asignado para poseer totalmente al hombre de pecado y el de perdición. O sea, el anticristo que ha de ir a perdición. Porque aquí se necesita la fuerza demoníaca para que el anticristo haga todo lo que va a hacer. Tiene que ser un poder satánico, el poder del dragón.
para que lleve a cabo todas sus hazañas. Mira, hermano, yo te voy a decir algo a ti. Por el amor que tú le tienes a Dios, no te vas de la iglesia, no dejas de servir al Señor. Pero el día que te descuides, el poder de ese dragón es el que te va a sacar de la iglesia. Porque nada más te puede sacar. Porque Dios te ha dado poder espiritual a ti. Pero si te debilitas, el poder satánico es tan terrible que te saca de la iglesia. Y es capaz de sacarte hasta de tu propia familia por alguna tentación que te presente y que caigas deshonrándote tú mismo y a toda tu familia y a la iglesia. Hay cristianos que se han debilitado, han caído en la garra de Satanás y se han suicidado. Aún pastores se han suicidado. Para que vea usted lo que es el diablo. En Brasil una pastora estaba arriba y todavía le decían los miembros, no te tires, y se tiró. Hace unas 2 semanas se mató un pastor. Se dio un balazo. ¿Por qué razón? Porque el diablo tiene poder, no nos olvidemos. No, yo no soy capaz de hacer eso. Eso es aquí, eso es allá. Y tendemos a hablar de cosas y a querer humillar y nosotros ser como el pavo real. Pero hermano, todo aquel que se descuida y cae en la garra del diablo, el diablo se lo devora. El diablo no tiene compasión. No tiene compasión. El diablo no te va a andar con caricia. Bueno, te hace una caricia, pero como hace la arañita de la esperanza. Que la está abrazando y abrazando y abrazando. Y que la está enredando con su tela. ¿Verdad? El diablo así es muy astuto. Ay, hoy sí estoy encontrando el amor, dice. ¿Qué amor? Es que como mi esposo no me ama, pues aquel sí me ama porque hasta me invita al café. Y por allá viene otra escoba y dice, no, como mi esposa no me quiere y esta mujer cómo me trata, miren cómo me mira, miren cómo me sonríe, miren cómo está con mucha gracia. No, pues el diablo también lo enredó. Se lo lleva bien empaquetado, miren. Ni cuenta se da. Todo aquel que cae en la garra del diablo, hermano, aunque sea la persona más inteligente, el diablo tiene poder. Pero todo aquel que está en Cristo Jesús, ese poder del diablo está aniquilado. No lo puede controlar. Porque está en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia que el que está en Cristo, para él o ella no hay ninguna condenación. Pero ¿sabes cómo el diablo empieza? Con los creyentes que se descuidan, poniéndoles pensamientos. Una semana pensando en cosas de placer carnal. La siguiente semana sigue. La tercera semana sigue. Les está gustando. Y la cuarta semana ya un mes y pensando lo mismo. Y no se están dando cuenta que este pensamiento va como el cáncer bajando, mire, bajando, bajando. Mientras más tiempo le dan, va bajando, bajando hasta que llega al corazón. Y cuando ya llega al corazón, cuando lo tenías en tu mente podías reprenderlo todavía. Estabas a punto de querer deshacerte de eso. Pero que cuando llegó a tu corazón, ¿qué sucedió? Ya no puedes. Ya te controló, ya te dominó. Ese es el poder del diablo. Peligroso eso. Lo mismo pasa con aquel que se consagra. Llega la palabra de Dios a su mente. Medita en su palabra. Medita en Dios. Medita en todas las cosas que Dios le ha proveído. Y va caminando en su corazón. Y cuando llega a su corazón, ya no se puede alejar de Dios. Y dice como David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces ya se convierte en una personalidad. Ahora, la mujer, hermano, está sentada sobre 7 montes. Apocalipsis 17, del 8 al 11, del 9 al 11 dice, esto para la mente que tenga sabiduría.
Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. O sea, esos 7 montes son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. No olvidemos que el ángel está identificando a la mujer y a la bestia. Aquí ofrece otro detalle interesante de quién es la mujer y la ciudad donde se sienta la mujer. Son 7 montes. La ciudad de Roma está asentada sobre 7 montes o colinas, en verdad. Historiadores, poetas la llaman la ciudad de las 7 colinas. Y la ciudad de Roma es la sede, el asiento de la Iglesia Católica Romana. Todo esto lo sabemos nosotros. Pero dice, y son 7 reyes. Además de los montes, representadas 7 colinas de la ciudad donde se sienta la mujer, también representan 7 reyes y 7 imperios. De estos, 5 han caído. Estos son Egipto, Asiria, Babilonia, Medos persas, Grecia, todos imperios opresores de Israel. Algunos quitan a Egipto y ponen a uno de los combinados acá, los medo persas, separan a los medos de los persas, pero lo que sucede es que los medos persas es un poder singular, es entre los dos se combinan para formar un solo imperio. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuánto? 3 años y medio. Los 5 que han caído: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, todos imperios opresores de Israel. Dice, uno es Roma en el tiempo de Juan. Notemos nosotros que Juan está recibiendo esta revelación como en el año 96 después de Cristo, de nuestra era. Y Roma cayó como en el año 472 o 76. Ahí fue donde cayó Roma. Desde ahí terminó todo. Y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es el otro? La Roma resucitada, la que va a resucitar durante la tribulación. Va a venir con poder, va a venir con fuerza, con un gran imperio, con la fuerza total del diablo. Hermano, déjeme decirle, yo pienso, a como veo ahora la inteligencia artificial, cómo se está desarrollando. Usted sabe que ahora lo pueden sacar a usted en el video abrazándose con otra mujer o abrazándose con otro hombre. Lo pueden sacar a usted cantando si quieren, con su voz y con todos sus rasgos. Usted no se escapa. Y va a venir este desarrollo, hermano, donde van a haber humanos pero creados por el hombre. Ya hay clonajes de animales. Los gobiernos no permiten que hayan clonajes de humanos, pero ya la ciencia está capacitada para clonar humanos. De tal manera que ya no va a ser tanto el poder satánico que no va a tener necesidad de un embrión y todo el proceso, ¿verdad?, de gestión, sino que simplemente va a poder copiar una persona y hacerla aparecer. Noten bien que la bestia que sale de la tierra mandó a todos los científicos de la tierra a crear una imagen que se pareciera a la bestia que salió del mar, esa bestia horrorosa. Y esta bestia y esta imagen hablaba, dice Juan, hacía descender fuego del cielo.
y obligaba a todos los hombres a que se sellaran o se marcaran con el 666. Terrible esto. Por eso es que cuando el anticristo, la bestia, el falso profeta, lleven este ejército a pelear contra el cordero que viene en las nubes en la guerra de Armagedón, déjeme decirle que es posible que Satanás tenga allí un ejército de humanoides que vendrán a pelear contra el cordero, con toda esa ciencia desarrollada. Porque si leemos bien el Apocalipsis, la población va a ser reducida dramáticamente. Van a ser millones y millones de personas que estarán muriendo de tanto catástrofe que va a venir a la tierra. Así que el anticristo va a necesitar un ejército, pero habrán hombres de ciencia. La ciencia estará, hermano, para servir a Satanás. Por lo tanto, hermano, nosotros vemos ahora y somos testigos de que todo esto va en camino a lo artificial. Aquí ya no van a haber trabajos muy pronto. Ya todo es automático. Los que tienen su Uber ahí, que están por lo menos ganándose la vida, ya no van a existir, porque ya no quieren choferes. Ya no quieren nada. De repente va a venir un concilio comprando humanoides para llenar las iglesias, para que canten ahí todos. ¿Se imagina usted? No van a poder sentir la presencia de Dios, aunque quizá hagan la pantomima. El próximo doctor que quizá lo va a atender a usted no va a ser humano. Va a ser un doctor, pero va a ser un robot. Él hasta lo va a estar operando y todo eso, mire. Usted le va a estar hablando y se le pregunta y le va a contestar, claro que sí. Mire usted esos robots que se salen ahí que platican con ellos. Y ellos mismos aceptan y dicen que no tienen alma, pero eso sale sobrando, como dijo alguien. Estas creaciones van a saber cómo manejar un arma, cómo pelear. Así que, bueno, no tenemos idea de lo que la ciencia pueda traer durante los 7 años, pero déjeme decirle, quizás antes de que nos muramos o antes de que Cristo venga, nosotros vamos a ver más adelantos en la ciencia y nos vamos a quedar sorprendidos de lo que el hombre puede crear, pero todo motivado por fuerza satánica ya. Así que este es el imperio romano revivido por medio de la Confederación de Naciones Europeas. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Miren, hermano, a Dios le importa que nosotros sepamos eso. Se lo reveló a Juan para que lo dejara escrito. Muchos no quieren estudiar Apocalipsis porque no, eso no es para mí, que aquí, que allá, esto y lo otro. No, hermano, si está aquí escrito es para que nosotros lo conozcamos. Este es el imperio romano que va a estar revivido por medio de la Confederación de Naciones Europeas. Tendrá su líder poderoso, o sea, el cuerno pequeño que vio Daniel. Apocalipsis 13, 3-4 dice: vi una de sus cabezas. Noten bien que la bestia tiene 7 cabezas, que son los 7 países que han oprimido a Israel. Y una de sus cabezas, la séptima, muchos piensan que es la sexta, que al revivir viene a ser la séptima. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Quiere decir, la Roma que ahora es, va a sanar de esa herida que tiene. Va a sanar. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Quiere decir que han pasado 6 y viene la séptima.
Y esta séptima es la que está herida y se va a levantar para venir a ser la séptima. Entonces, de estos 7 saldrá un cuerno pequeño. Al decir de estos 7 es porque todos esos poderes están conglomerados en una sola unidad, efectuándose, desarrollándose. Todo ha sido aplicado a una sola bestia. Pero de estos 7, incluyendo la Roma resucitada, se levantará un cuerno pequeño, un líder va a salir, que realmente va a venir a controlar el mundo entero. Algunos piensan que al hablar de las bestias y todo esto, se están hablando de sistemas. Debo entender, cuando habla de 7 reyes, está hablando de 7 naciones que controlan, que tienen poder. Cuando hablan entonces de estas 7 cabezas, está hablando de naciones. Pero de estas 7 naciones se va a levantar un hombre poderoso, un humano. Y este humano va a venir a controlar el mundo entero. Por eso se llama el anticristo. Antes quiere decir uno que está opuesto a Cristo. También puede decir uno que es como Cristo. Este cuerno pequeño hablará blasfemias contra Dios y así obligar a las gentes que le adoren. Debido a que es parte de la bestia este cuerno pequeño, ¿qué va a pasar con él? La gente lo adorará. La gente adorará al dragón que le da poder y adorará a la bestia de donde este cuerno pequeño sale. ¿Qué dice el capítulo 7, versículo 11? Vea lo que dice. Apocalipsis 17, 11. Vamos a leer en la pantalla para que vea usted de dónde va a venir ese hombre. La bestia que era y no es también el octavo. ¿Se da cuenta? Quiere decir que de los 6 países hasta Roma, de Babilonia hasta Roma, o de Egipto hasta Roma, que han venido, va a venir el séptimo. Este séptimo va a estar agregado a los 6 y habrán 7. Y dice, y la bestia que era y no es también el octavo. En otras palabras, la Roma resucitada. Y es de entre los 7. Está dentro del mismo grupo de los opresores de Israel. Y va a la perdición. Así que esta bestia que era y no es también el octavo, dando a entender que es el cuerno pequeño que vio Daniel, que empezó a hablar blasfemias contra Dios y a perseguir a los santos. El cuerno pequeño va a ser ese líder. Miren lo que dice Daniel 7:8. Vamos a Daniel 7:8 para que nos demos cuenta quién es este octavo. Daniel 7:8. ¿Quién es este octavo? Daniel ya lo había visto 600 años antes. Bueno, estoy aproximando. Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El cuerno pequeño será un líder humano, pues tiene ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas. Veamos Apocalipsis 13, 5 al 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. También Juan vio a esta bestia que está hablando grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Cuando dice contra Dios, es porque quiere reemplazar a Dios. Cuando dice blasfemar de su nombre, es porque está contra
el poder de Dios y contra la autoridad suya, por las cuales Dios le ha dado las leyes a su pueblo. Ahora Él quiere traer nuevas leyes. Cuando dice de su tabernáculo, es el sistema de adoración y servicio proveídos por Dios delante de su presencia en medio de su pueblo, especialmente al pueblo israelita. Pero oiga bien, habla de 10 cuernos en el versículo 12 del capítulo 17. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Primero 7 reyes y luego 10 reyes. Pero de estos 7 sale un rey, el cuerno pequeño, que va a trabajar con los 10 reyes, los 10 países confederados. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Son estos 10 cuernos que más adelante devoran a la mujer ramera, o sea, la Babilonia religiosa, la que actúa en los primeros 3 años y medio. Porque en los primeros 3 años y medio, note bien que la mujer ramera anda subida en los lomos de la bestia. Pero realmente la figura importante ahí es la bestia misma. Pero en los primeros 3 años y medio todo es religión. Aleluya, gloria a Dios, amén, pero todos están engañados. Ahora los judíos pues ya están adelantando, ¿verdad? Queriendo preparar todo para el templo, porque va a venir el templo, ellos tienen esperanza. Cuando nosotros fuimos a Israel, vimos todas las cosas ahí, ya tenían todos los utensilios y los muebles para que cuando se hiciera el templo, entonces es solamente ya de poner todo en su lugar. Están ya teniendo su escuela para preparar a los sacerdotes que estarán trabajando en el templo, están identificando a los levitas. Noten bien que esto tiene un proceso bastante fuerte. Pero hay 10 cuernos. Son 10, o sea, son estos 10 cuernos que más adelante devorarán a la mujer ramera. ¿Qué dice Apocalipsis 17:16? Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos, ¿qué dice ahí? Aborrecerán ¿a quién? A la ramera. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. En el capítulo 17, las 10 naciones, los 10 cuernos, son los que devoran la ramera. Son ellos, no es Dios, sino que son ellos los que devoran la ramera. En 12:3, ahí en el capítulo 12, versículo 3 de Apocalipsis, Juan no ve la bestia, sino al dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Contrario a la bestia del capítulo 13, versículo 2, que lleva las diademas en sus 10 cuernos. Noten bien que en el capítulo 12 el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero en sus 7 cabezas tiene las diademas. Pero la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero las diademas no las tiene en los 7 cuernos, sino en los 10 cuernos. Es una proyección satánica. La manera en que se está llevando a cabo la ejecución. Quiere decir que lo que se ve en el dragón, en la bestia, es el origen del imperio. Pero ya lo que se ve en la bestia es en sí el mecanismo que el dragón va a usar para trabajar en esta tierra con las naciones. Apocalipsis 12:3, ¿qué dice? También apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Es una referencia al número total de las naciones que han tenido y tendrán a Israel bajo su dominio, esas 7 cabezas y esas 7 diademas. 6 ya han pasado. ¿Cuáles son? Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persas y la Roma antigua. 2 que aparecerán durante la tribulación: la Roma revivida y el régimen del cuerno pequeño apoyado por la confederación de los 10 cuernos y naciones. Leamos los últimos versículos. Apocalipsis 17, 10 y 11.
y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Pero ahora leamos el 13:2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Esta bestia es la Roma resucitada, que cargará por 3 años y medio la mujer ramera, y que después de devorar la mujer ramera reinará por los segundos 3 años y medio, política y comercialmente sobre las naciones, controlándolas por medio de su marca. Y esto es lo importante, mi hermano, el control que el diablo quiere tomar sobre la humanidad. Hoy en día eso es lo que está pasando, un control satánico terrible. Los gobiernos ya no tienen moralidad, ya no piensan en lo moral, ya no piensan en lo sano, están pensando en la corrupción, están pensando en lo malvado, dándole lugar al diablo para que trabaje. El mundo, hermano, no hay qué hacer. A unos que no son religiosos se sienten confundidos, porque aman a su familia. ¿Y cómo ellos van a poder defender a su familia si el mismo gobierno los está obligando a que les entreguen sus hijos? Nosotros te lo vamos a educar, nosotros vamos a hacer esto con ellos, nosotros vamos a poner todo en lugares especiales. ¿Qué lugares especiales, hermano? Déjeme decirle que de aquí a 10 años habrán más matrimonios homosexuales que heterosexuales. Y van a obligar a los ministros a casar los matrimonios homosexuales. Y el ministro que no lo haga, que ha pasado ya, y lo han parado en algunos estados, se dio y se ha detenido, gracias a Dios. Pero el ministro que no lo haga, lo meten a la cárcel y pueden hacer una demanda contra la iglesia, contra el concilio. Y déjeme preguntarle a usted, ¿quién cree usted que va a ganar en la corte? ¿El ministro con todas sus reglas y sus constituciones, o va a ganar el que se quiera casar con otro hombre? Ellos van a ganar. Los jueces no van a estar apoyando ya las iglesias. Hoy las iglesias no pagamos impuestos, pero no se vaya usted a sorprender de que de un momento a otro las iglesias tengan que ser consideradas como cualquier otro negocio que está alrededor de ella. Y esto, hermano, va a ser muy peligroso, porque viene la persecución. Una persecución sin bulla, sin escándalo. Todo muy calmadito, caminando muy despaciamente, hasta que realmente el mundo entero está atado. Se demostró con el COVID-19 cuando se dio la orden de cerrar las iglesias. Y hermano, déjeme decirle que sí, los gobiernos, no fue el anticristo el que lo hizo, fueron los gobiernos, pero es una actividad demoníaca para poder tener un entrenamiento, una práctica y ver si aquello es visible o no. Y nosotros ya nos dimos cuenta que sí. Aún para lo que es el propósito del anticristo de ponerle la marca de la bestia a todos. De tal manera que el que no la tenga no puede comprar, ni vender, ni viajar, ni subirse a un avión, ni comprar un carro, ni que le den trabajo en las compañías, ni que le den la licencia para un negocio, o que lleve a sus hijos a inscribirse a la escuela. Tiene que tener la marca de la bestia para llevar a cabo todo eso. El doctor no lo puede ver porque no tiene la marca de la bestia. No puede comprar una medicina, se va a la farmacia, lo primero que le van a pedir es que si tiene la marca de la bestia. A ver, enséñame tu mano derecha, enséñame tu frente. No, nada, nadie va a poder hacer nada.
Eso fue un ensayo con el COVID. Porque nadie podía subirse a un avión a visitar a sus familiares si no tenía la tarjetita. ¿Se da cuenta? Si quería entrar a algún sitio, usted tenía que mostrar que estaba vacunado. Hermano, fue un ensayo tremendo para que la humanidad sepa que lo que dice Apocalipsis es una gran verdad. Esto se va a cumplir, va a haber un gobierno en esta tierra. Pero ¿sabe qué? Cristo va a sacar su cuerpo. Por eso es que la iglesia no va a estar en los 7 años de tribulación, porque los 7 años no es para nadie más, sino para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel aprenda que el Dios a quien ellos han servido es un Dios que cumple con la promesa que le hizo a Abraham. Es un Dios que reclama sus derechos. Va a ser una guerra tremenda contra el mismo diablo. El diablo, hermano, que ahora está por los aires con su trono por allá. En el capítulo 12, el arcángel Miguel y sus ángeles lo van a derrotar, lo van a tirar a la tierra. Y dice, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido, ha ido contra ellos con gran furia, porque sabe que tiene poco tiempo, 3 años y medio. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano, con nuestra vida espiritual? Esto no es juguete, es una realidad. La marca de la bestia es una realidad. El anticristo es una realidad. El dragón y sus demonios es una realidad. Y ahora mismo el diablo está trabajando con más ímpetu. ¿Por qué razón? Porque él no quiere que cuando suene la final trompeta nosotros nos vayamos. Esos problemitas que estás teniendo, mi hermano, esos ataques malignos que están llegando, déjame decirte que eso viene directamente del diablo. Porque él no quiere que estés adorando al Señor. Nosotros vemos que en Apocalipsis la bestia quiere que la adoren a ella, que adoren la imagen de la bestia. Está reclamando adoración. La iglesia ya no está adorando a Dios. El materialismo nos ha llevado a adorar al diablo de una forma indirecta. Ya somos idólatras. Porque estamos idolatrando el dinero, estamos idolatrando el trabajo, estamos idolatrando la moda, estamos idolatrando todo lo que el diablo ha traído y nos estamos olvidando de Dios. El diablo pone esto para que nosotros nos despeguemos de la iglesia, para que nosotros estemos fuera del control de Dios, para que nosotros seamos nosotros y no Dios. Entonces, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Aunque estrictamente se habla del pueblo de Israel, pero nosotros podemos aplicar esa frase que dijo Jesús. Muchos somos llamados en las iglesias, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que no se rinden, aquellos que desprecian las migajas y las ofertas y todo lo que el diablo ofrece, para alejarlo de Cristo, para alejarlo de la iglesia, para alejarlo de sus privilegios, para alejarlo de todo. Prefiere quedarse con Cristo. Como hoy ustedes escucharon, o quizás han escuchado la historia de dónde viene el cántico, he decidido seguir a Cristo. A este hombre le mataron a sus hijos delante de él, le mataron a su esposa. Pero cada vez que mataban a un hijo, y cuando llegaron a su esposa le preguntaban, ¿vas a negar a Cristo, sí o no? Si no se muere también tu esposa. Y él le dice, es que yo he decidido seguir a Cristo. Y no vuelvo atrás. Y cuando a él le dijeron, si no niegas a Jesús, te matamos. Y él dijo, es que he decidido a Cristo. Y el canto tiene algo agregado que no lo cantamos nosotros. Dice, a ver si ustedes me ayudan, porque apenas me acuerdo, donde dice que tiene la cruz hacia adelante, pero que él no vuelve atrás.
No hay cosa más hermosa que ver a Cristo Jesús, porque Él es el que te da valor. Razón tiene la Biblia de decir, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Pablo sabía por qué lo estaba diciendo, porque cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas de la tierra, en las cosas de acá, mi hermano, entonces nos desconectamos de Cristo, y es ahí donde perdemos la batalla. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros quiere ganar nuestras batallas, ¿verdad que sí? Yo estoy seguro, caballero, que tú quieres ganar tus batallas. Aquí no hay ningún caballero que me diga que no está en batalla. Todos estamos en batallas. Aquí no hay ninguna dama que no esté en guerra ni en batalla. Todos estamos peleando. Pero lo bueno es que cuando estamos en Cristo, eso es la buena batalla de la fe. Y dice Pablo que el que gane esta batalla recibirá la corona de la vida. Por eso, hermano, ser cristiano no es fácil. Cuando apartamos nuestros ojos de Dios, es peligroso. Seamos como Él. Seamos como Cristo Jesús. Tenemos ejemplo en la Biblia. Los apóstoles, los grandes hombres de Dios, la iglesia primitiva que murió, se dejaron matar, se dejaron quemar. Nosotros, ¿cuál es nuestra capacidad? Esa gente oraba, esa gente buscaba a Dios. Lo que ha pasado con la iglesia, que ya no ora, que ya no quiere orar al Señor. Esa gente, déjenme decir el secreto, oraba no para pedir al Señor que sanara sus enfermedades, no para pedirle al Señor que lo hicieran rico, no para pedir al Señor que le diera una casa, no. Esa gente oraba de una forma devocional porque quería ser amigo y amiga de Dios. Aquella persona que lo buscaba, oraba porque le gustaba estar en la presencia del Señor, disfrutaba la gloria de Dios en su vida. Sin esa gloria no podía vivir. Todo lo demás no era una prioridad. Ellos querían estar en la presencia del Señor, y era el deleite. Por eso dice Salmo 34, ¿verdad? O 32, yo creo que es el 34. Deleítate en Jehová, y Él, ¿qué? Considera. Y Él contestará, te dará las peticiones de tu corazón. Todo lo demás viene por añadidura. Pero deleítate en Él, métete en Él, cántale a Él. No para que te mande $100 que necesitas en ese momento. No, métete a cantarle, que sea un deleite, que puedas caminar bajo la gloria de Dios, que ese sea tu deleite, que eso te importe más. Y lo demás vendrá por añadidura. Yo creo que ustedes han tenido esa experiencia. Todos nosotros hemos tenido esa experiencia. ¿Cuánto decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie y damos gracias a Dios, porque Dios es bueno. Alguien dice, Dios es más que bueno. No, en Dios no hay más. Dios es bueno. Y una palabra que lo llena todo. Es bueno. Ese es el Dios a que nosotros servimos. Levantemos nuestras manos al cielo y démosle al Señor la honra y la gloria.